yo soy de una derecha mucho más claramente definida, es que siento que la derecha ya le agarró el truco al tema electoral. Ha perdido la izquierda radical, pero también ha perdido el caviarismo. Eso no se debe permitir, y para eso necesitamos un comandante en jefe de la policía y de las Fuerzas Armadas que se ponga los pantalones. Muy buenas noches, iniciamos el programa con una cifra que debería alarmar a cualquiera que tome decisiones en este país. 30.000 millones de soles por año. Vuelvo a decir eso, 30.000 millones de soles por año. Eso es lo que pierde Lima Metropolitana debido a la caótica congestión vehicular, según las estimaciones más recientes de la Asociación Automotriz del Perú. Estamos hablando de una sangría económica brutal que equivale a casi el 1.5% del Producto Bruto Interno Nacional, diluido en horas hombre perdidas en el tráfico, desperdicio de combustible, graves problemas de salud pública, entre otras afectaciones. Ante esta alarmante realidad, la Asociación Automotriz del Perú exige una reforma integral y urgente del transporte urbano y plantea 4 medidas fundamentales para salir de este colapso que yo quiero compartir aquí contigo. La primera es la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, un organismo técnico, autónomo, que centralice y lidere las políticas de movilidad a nivel nacional, superando la actual fragmentación de competencias que existen. La segunda medida es la implementación de un centro de control de tránsito inteligente y unificado que permita sincronizar los semáforos de toda la ciudad bajo una única plataforma tecnológica y gestionar el flujo vehicular en tiempo real. Como tercer punto, la asociación propone una reingeniería de la infraestructura vial existente, priorizando la semaforización inteligente, la señalización adecuada y la eliminación de cuellos de botella mediante obras rápidas y eficientes. Y la cuarta propuesta es el rediseño y el ordenamiento de las rutas de transporte público, sustituyendo el modelo actual por un sistema integrado y formal, finalmente, de alta capacidad, donde los trenes de pasajeros jueguen un rol preponderante, estelar. Cuando miramos el avance de las soluciones estructurales de transporte masivo, la red del Metro de Lima y Callao aparece evidentemente como la columna vertebral indispensable, pero que lamentablemente avanza a paso de tortuga, como sabemos. Quiero que vean el estado real y las longitudes de estas obras que deberían salvarnos del colapso. Comenzamos con la línea 1. Es la única ruta completamente operativa, con una extensión de 34.6 kilómetros que conecta Villa El Salvador con la estación Bayóvar en San Juan del Lurigancho. A lo largo de sus 26 estaciones, que incluyen paradas de altísima demanda como Gamarra, La Cultura, Miguel Grau, Angamos, Cabitos, traslada diariamente a cientos de miles de pasajeros que logran esquivar el caos de la superficie en un horario continuo de 5 de la mañana a 10 de la noche. Pero una sola línea no basta para una megalópolis de 11 millones de habitantes. Por eso la gran expectativa está en la línea de metro 2, la línea 2 del metro. La primera vía 100% subterránea de la capital, diseñada y concebida para recorrer una longitud total de 35 kilómetros desde el distrito de Ate hasta el puerto del Callao, primer puerto del país. A nivel global, este megaproyecto registra un avance físico del 83%. Sin embargo, para los usuarios, el beneficio real sigue siendo mínimo, porque actualmente solo opera de manera comercial la etapa 1A, tramo muy corto de apenas 4.5 kilómetros y de tan solo 5 estaciones: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y el Mercado Santa Anita. El resto sigue bajo tierra y en espera. La etapa 1B, que unirá las estaciones Plaza Bolognesi, Central, Manco Cápac, Cangallo, 28 de Julio, Nicolás de Ayllón, Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Atre, registra un avance del 91%. En tanto, la etapa 2 hacia el Callao supera el 69% de ejecución, donde resalta la estación San Marcos, cuyas obras civiles estructurales ya alcanzaron un 95% de avance también. Por su parte, el ramal de la línea 4, que tendrá una longitud de 8 kilómetros y conectará con la línea 2 a lo largo de la avenida Fawcett hasta llegar a la estación Gambetta, muestra un avance del 58%.
Ese tramo de 8 estaciones que pasará por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sumó un hito clave con la tuneladora Micaela, la cual completó con éxito la perforación debajo del río Rímac para conectar las estaciones Quilca y Morales Duárez. Mientras tanto, los proyectos de la línea 3, planificada de norte a sur para unir Comas con Santiago de Surco, en una ruta subterránea de 35 kilómetros, y el tramo principal de la línea 4, que recorrerá 24 kilómetros de este a oeste para conectar Ate con Bellavista, siguen en el papel. Solo existen en papel. La Autoridad de Transporte Urbano y Proinversión acaban de firmar un convenio para reactivar los estudios técnicos y prediales, apuntando a lanzar la licitación internacional recién para el año 2027, recién lanzarla. Mientras las obras de alta capacidad se retrasan o avanzan por pequeños tramos, los limeños seguimos pagando la factura de 30.000 millones de soles anuales, atrapados en un tráfico que frena la productividad de todo el país. Pero al final del día esta crisis no se mide únicamente en millones de soles, perdidos por productividad o en indicadores económicos. Se mide en el tiempo de vida que la calle nos roba a todos diariamente. Nos roba las cenas con nuestros hijos, las conversaciones tranquilas con nuestras familias y esos encuentros con amigos que casi siempre, por no decir siempre, terminamos cancelando por temor de quedar atrapados en un embotellamiento interminable. El tráfico de Lima no solo desgasta los motores, carcome nuestra salud mental, eleva los niveles de estrés y ansiedad a niveles intolerables y nos arrebata la paz emocional. Vivir resignados a pasar 2, 3, 4 o más en algunos casos horas diarias en una cabina metálica o en un autobús repleto no es calidad de vida. Es hora de entender que reformar el transporte no es solo una urgencia de infraestructura ni de productividad, es ante todo un tema de dignidad humana, un acto de dignidad humana para devolverle a los ciudadanos de nuestro país el control sobre su propio tiempo y su felicidad. Y yo espero que sea bastante más eficiente lo que se ponga en marcha en este quinquenio que liderará desde el Ejecutivo Keiko Fujimori. Ahí lo tienen, es el reporte del tráfico, interesantísimo reporte y propuesta que deja la Asociación Automotriz del Perú. Por otro lado, ya dice el viejo adagio que no hay marxista que no guste vivir de los demás, como Marx mismo. Bueno, les cuento que con apenas 5 meses en el cargo, esto es de risa, ¿no? José María Balcázar ha solicitado al Congreso de la República se sirva a otorgarle su pensión vitalicia como expresidente constitucional de la República, que está prevista solamente para ellos, ¿no? Y yo creo que no se le va a otorgar, y hay un tema de fondo en este contexto que voy a mencionar luego, pero mediante un oficio presentado a Fernando Rospigliosi, titular actual del Parlamento, como sabemos, José María Balcázar afirmó que asumió y ejerció de forma efectiva el cargo de presidente desde el 18 de febrero del 2026 y que por ello corresponde se declare el reconocimiento de la pensión y los beneficios establecidos para los ex mandatarios. El jefe interino encargado de Estado señaló que su pedido se sustenta en el artículo 1 de la ley 26.519 y sostuvo que ejerce el cargo mediante los mecanismos de sucesión y encargatura constitucional. Hay todo un oficio, lo tienen ahí en pantalla, los fundamentos de hecho, entre otros sustentos que él utiliza. El caso de Paniagua lo utiliza claramente a su favor, ¿no? Como precedente importante. En un momento dice, Paniagua asumió la conducción de la nación bajo la idéntica línea de investidura y sucesión presidencial que el suscrito. ¿Le corresponde a Balcázar la pensión vitalicia como expresidente? Yo creo que no. La razón es que en el año 2022 la Comisión de Constitución del actual Congreso aprobó una opinión consultiva que había solicitado sobre pensión vitalicia, este tema, para exmandatarios. Dicha opinión consultiva concluyó que no pueden ser beneficiarios de las pensiones vitalicias los vicepresidentes de la República ni los congresistas que como titulares del Parlamento hayan asumido el cargo de presidente de la República por sucesión presidencial, es decir, el encargo.
por eso les decimos presidente encargado, presidente interino, no son comparables. Hay gente que no está de acuerdo con eso es una postura personal mía y de mucha otra gente, ¿no? Decir presidente interino encargado, porque a una persona que no ha ganado el voto popular específicamente para ese cargo, un encargo directo de la población, no me parece lo mismo, no obstante que el cargo es el cargo, ¿no? Le corresponderán, o sea, el abogado constitucionalista Eric Urbina, por ejemplo, dice, le responderán como le respondieron a Manuel Merino y Francisco Sagasti. No le corresponde. El caso de Valentín Paniagua fue distinto. Realmente no sé por qué tendría que ser distinto el caso de Valentín Paniagua. Yo creo que no, en ningún caso le correspondería a ningún presidente que no haya ganado una elección, que no haya recibido el encargo directo mediante el sufragio popular, una pensión vitalicia como expresidente. Aparte, si no ha completado el tramo, ¿no?, de 5 años, si no has estado trabajando los 5 años, no lo has cumplido, ¿por qué se tendría que dar? Pero, sin embargo, Urbina dice que el expresidente Paniagua gozó de pensión vitalicia y también su viuda, Nilda Jara Gallegos, porque el Congreso en ese momento creó un gobierno de transición en el que se fueron todos y se convocó a nuevas elecciones generales. Pero eso no es verdad, ¿no? No hubo elecciones generales. Recayó él como líder del Parlamento, se le eligió para liderar la mesa directiva y recayó esos 8 meses la máxima magistratura del país sobre Paniagua, pero no hubo elecciones generales para presidente de la República. Habiendo dicho eso, y a poco de llegar a 170,000 suscriptores, estamos en vivo como siempre, bienvenidos a todos a la transmisión. Bien podríamos lograrlo en esta transmisión, así que si no lo han hecho ya, suscríbanse. Vamos por los 170,000 y los 200,000 en el corto plazo. Vamos a dejarles una encuesta de si ustedes están de acuerdo en que se le dé una pensión vitalicia como expresidente de la República. Esto es el colmo ya, ¿no? Ninguno. Y eso que no estoy de acuerdo y con gente que es más afín, otros no son afines políticamente. En ningún caso. En ninguno de los casos debería dársele una pensión vitalicia por cuenta nuestra a quien no ha ganado una elección, punto número 1, y a quien no ha ejercido el mandato completo. Esa es mi opinión. ¿Debería o no recibir Balcázar su pensión vitalicia como expresidente? Bien, tampoco le correspondía a Sagasti, dice Ana Tolmos, tampoco le correspondía a Merino, tampoco le correspondía a ninguno. A Paniagua tampoco le corresponde a Balcázar, no le debería corresponder a Gerí, no le debería corresponder a Dina Boluarte, no le debería corresponder. O sea, esto no es la beneficencia. No es, nos hemos mal acostumbrado. Eso es un tufío, una herencia bastante izquierdista. Tal como la distribución forzosa, no me cansaré de repetirlo, que prima desde la época de Velasco aquí, de las utilidades. 8% en minería, 9% en industria. Eso es, discúlpeme, pero eso es marxista. Eso es quitarte tu propiedad privada, porque se le da la gana al Estado, y obligarte a redistribuirla forzosamente entre todos. ¿Ya qué más socialismo que ese puede haber? Ya ni siquiera hablemos de impuestos. IGB, impuesto a la renta, ISC, lo que ustedes quieran. Si tienes la suerte como empresario de que emprendiste un negocio, hipotecaste hasta tu trasero, lo que tenías y lo que no tenías, tuviste una visión, diste empleo, corriste el riesgo, fuiste creativo, asumiste la papa caliente tú. Si tienes la suerte de que te vaya bien, el Estado te premia forzándote a de esas utilidades repartir el 10%. En algunos casos es 10%. ¿A ustedes les parece racional eso? ¿Razonable? A mí no. Y muchos políticos consideran que no. La diferencia es que yo no soy político y acá yo digo lo que pienso. Tengo plena libertad para decir lo que pienso. Y la mayoría del país tampoco, ¿eh? Porque este es un país de emprendedores. Bien, ha existido una reunión, está prendido el retorno, por favor. Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, se reunió la mañana de hoy con la flamante presidenta electa Keiko Fujimori en el marco de diversos encuentros de diálogo que, como saben ustedes, vienen sosteniendo
la lideresa de Fuerza Popular, con líderes políticos, que en exactamente 14 días asumirá el máximo cargo de la nación. Vean ustedes. Y en relación al tema que usted menciona del presidente Castillo, yo lo he planteado en alguna oportunidad antes. Le he sugerido también hoy a la presidenta que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización. Disculpe, ¿le ha sugerido usted que le dé el indulto al presidente Castillo? No, le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del Estado de Derecho y de la Constitución, que se busquen las rutas, que se vea, que se plantee el tema como parte de esta política general de despolarización en el país. Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal del presidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación, de acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, es una tarea que le compete al gobierno que entra, y creo que eso debe ser muy nítido. Ese discursito, ¿no? Ese discursito de Nieto, que ha sido marxista, ¿no? En sus años mozos, ¿no? De dirigente estudiantil, de activista político, etcétera, marxista. Y le duró bastante después, ¿no? No es que recibió su diploma, se graduó y ya no era marxista, ¿no? Viene de las canteras de la izquierda y de la izquierda dura. Cuando digo ese discursito y esa cuestión, ¿no? ¿A ustedes les parece tan importante, con los inmensos problemas que tenemos por resolver, como el que les he leído a inicios de este programa? Inseguridad ciudadana, una congestión vehicular que nos roba la vida, nos roba la productividad, salud, niños con anemia, hospitales, postas médicas, infraestructura, carreteras, puertos, megapuertos. ¿A ustedes les parece que el tema de indultar a un corrupto exgolpista es prioritario para el país? Y pareciera que lo sugieren como algo importantísimo, ¿no? Que lo ponen a la par de los grandes temas. No, bueno, hay que hablar en relación al tema del presidente Castillo. Le he sugerido también hoy a la presidenta que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización. ¿Por qué la condición para descongestionar y despolarizar el país es indultar a un golpista? ¿Por qué? O sea, así manejan sus cosas. Pues igualito como les comentaba ayer lo del grupo de trabajo para la detención arbitraria de la ONU, cómo se inició eso, con Wilfredo Robles, actual abogado del golpista expresidente proclamado, porque sabía que iban a emitir un pronunciamiento favorable a él. No obstante los vínculos con Sendero Luminoso, miembro, militante, detenido en flagrancia, fabricando artefactos explosivos, etc. O sea, condenado más de una década por terrorismo. Puso en marcha con los amigos de la ONU. Igual ahora estos, ¿no? El centro no existe, hermano. El centro es un izquierdista sin salir del closet. El centro es un zurdo que no ha salido del closet, y más temible aún, mucho más temible aún, porque el zurdo que se respeta, que cree en lo que dice, es como Cerrón. Así, hermano. Sí, yo creo en esta vaina. Combáteme. Eso es. Y eso es un adversario 1000 veces más preferible a un caviar. Nieto es caviar. Nieto es la facción del caviaraje. No nos equivoquemos. Ahora, muy bien que haya ido a felicitar a Keiko y todo, pero con estos discursitos, yo espero que Keiko lo esté haciendo para la foto, ¿no? Uno que otro voto van a necesitar en diputados, van a necesitar en el Senado, sí. Los van a obtener porque alguna de la gente que tiene Nieto sí no es extremadamente dogmática. No es. Yo hablo de él. Entonces no me gusta todas. Todo se comenzó ahora desde que ha ganado la elección Keiko. El gabinete de ancha base, que hay que jalar de todos los sectores, que no puede gobernar sola, que el indulto al Castillo, que es solamente así podemos despolarizar el país y todo. ¿Por qué? Yo me acuerdo claramente como si fuera ayer
Ayer, Carlos Tapia, en una entrevista, en donde para variar se alteró, y no voy a emitir calificativos, ni mucho menos por respeto a que ya no está acá, fallecido, el excongresista. Cuando pierde Keiko Fujimori contra Ollanta, y le refregaba a todo el mundo en la cara que la agenda la ponen los que ganan, no los que pierden. ¿Y por qué con Humala? ¿Por qué con Castillo si era válido esa mentalidad y ahora con Keiko sí, ella tiene que ceder? No, tiene que indultar porque es momento de poner paños fríos. Entonces, ¿qué mayor demostración de querer tender puentes que sacar de la cárcel a un golpeador? A un tipo que merece estar en la cárcel. O sea, ¿por qué? Esa es una precondición para algo. ¿Quieren despolarizar? ¿Quieren tender puentes? Bueno, que vaya Juliaca, como va a ir, estoy seguro, que vaya todo Puno, por ejemplo, que vaya Arequipas, que saca adelante Majesiguas, que vaya a Corío con la gente, que vaya a Hilo, a Matarani, a Moquegua, todo esto, que vaya a todos lados donde no ha ganado, que llegue a entendimientos y que la gente vea obras, que la gente vea que tiene una presidenta y un gobierno que los escucha, para el cual ellos sí existen. Pero ¿por qué la condición para despolarizar y llegar a acuerdos y poder entendernos todos es sacar de la cárcel? ¿Ustedes creen que eso lo hubieran hecho con Fujimori? Ejemplo que he dado hasta la saciedad. Ahí sí, ¿por qué no eran tan tendederos de puentes? Tan dialogantes, sí, fíjense. O no existía el antifujimorismo en ese momento. Todos dicen así, mira, hay que tener piedad de Toledo. ¿Toledo tuvo piedad de Alberto Fujimori? ¿Alberto Fujimori no pagó con su vida en la cárcel? ¿No aguantó su cárcel? Una condena y un proceso absolutamente politizado. Sin embargo, ahora sí hay que tener piedad. No, pobre, no, ya tiene 81 años. A Fujimori lo mataron en vida, en la cárcel. Y ninguno de los que hoy clama clemencia tuvo ni un ápice de piedad con el presidente Fujimori. Cuando ganó Castillo, seguían sin querer sacar al chino, ni se diga antes, ¿no? Sagasti, Vizcarra, Ollanta, ya, ¿qué les voy a decir, no? A mí me molesta, pero yo no acepto eso. En este programa no aceptamos eso, como condición para dar un salto hacia adelante, limar asperezas. No, de ninguna manera. Y que porque en otro momento Nieto dice que le ha sugerido a Keiko Fujimori que reciba a los comités de familiares de víctimas de la represión estatal durante la manifestación social que se dio entre finales de 2022 y principios de 2023. Pero fíjense cómo acomoda todo, ¿no? Parece integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Le hemos sugerido a la Presidente que haya gestos simbólicos, políticos, de abatir esa polarización. Le hemos sugerido que reciba a los comités de familiares de las víctimas de diciembre del año 2022 y enero del 2023. Ellos tienen necesidad de ser escuchados, ellos tienen necesidad de encontrar justicia, ellos tienen necesidad de programas de reparación. De modo que esto es parte de un conjunto de medidas que le hemos sugerido en materia de distensión simbólica y política. Y espero que en esas víctimas hayan incluido a los 6 militares y al policía calcinado, ¿no? Espero, ¿no? Porque hay muchísimas víctimas que estoy seguro no son parte de esos comités, ¿no? Que se han politizado a más no poder. Porque ellos quieren hablar de esto sin pintar el panorama. No fueron manifestaciones sociales. Fueron saqueos, fueron movimientos profundamente desestabilizadores, agresivos, destructores. ¿O ya se olvidó de eso, señor Nieto? ¿Se ha olvidado usted que incendiaban con gente dentro, estas manifestaciones espontáneas sociales, sedes del Ministerio Público, sedes del Poder Judicial? Ya se olvidó de todo eso, cómo canibalizaban la torre de control, la tomaban, secuestrada, el aeropuerto de Juliaca, un activo estratégico. Se ha olvidado cómo murió ese bebé por el bloqueo de carreteras. Se ha olvidado ese policía calcinado, o de los 6 militares que fueron
ahogados, obligados a decidir hacia su propia muerte en el río Ilave? ¿Se ha olvidado de eso? ¿O eso no es parte de la discusión? Ellos no merecen justicia. Solo merecen los que a ustedes seguramente les trae réditos políticos, ¿no? Ese fue el contexto en que se dio. Y no estoy diciendo que no se tenga que investigar. Lo que se tenga que investigar, que se investigue y que se sepa la verdad. Pero no vamos a tener esa discusión, y espero que Keiko no acepte de esa manera tenerla, sin pintar el contexto de lo que vivimos. Porque ciegos no somos, y lo recuerdo como si fuera ayer. Y las víctimas fuimos todos. Todos los peruanos fuimos víctimas. Porque esos eran ataques contra la sociedad peruana. En muchos casos evocaban las acciones de Sendero Luminoso, acciones terroristas. Pero de eso no les gusta hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque se deben a la ideologizada gente que dice la narrativa de que un buen día Dina dio la orden de maten a toda la población, Julio, que los militares detestan a los civiles, en Julio, que asesinaron a mansalva, a todo el mundo, ¿no? Esa es la narrativa que les vende con su electorado. Esa es. Bueno, por otro lado, siguiendo con mi editorial, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundada la apelación de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con lo cual queda habilitado para ser candidato a regidor de Lima. Así lo ha estipulado el Pleno, máxima instancia del jurado, que ha declarado fundado este recurso apelatorio, ¿no?, que había sido presentado por Renovación, y se confirma que López Aliaga va a poder postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo 4 de octubre. Ahora, un colega, no voy a decir nombres porque no tengo por qué, me hacía una pregunta válida, ¿no? Él, al igual que yo, desaprueba, o sea, está en contra de la actitud y de lo que está haciendo López Aliaga, pero ya no voy a entrar en eso, porque ya lo he explicado. Le parece mal. Y me decía, y aparte te hago una pregunta, me decía él a Diego, ¿no? Me decía, si no gana, porque es muy probable que no gane, Rubio, ¿no? Y gana Allison, gana Bruce, gana... Hay varios, ¿no?, que ya estamos viendo. Hay un señor del PPC que me mandaron su información ayer, que no va a querer juramentar como primer regidor, porque va a decir que hubo fraude, o que no le gustó esto, no le gustó otro. O sea, ¿ustedes se imaginan ese escenario por un momento? Digamos que no gane, que sale Bruce, guiándonos por las encuestas del momento, ¿no?, más o menos, Francis Allison y todo, y sale como regidor, él. Una persona que acaba de ser alcalde de Lima, en mi opinión, en una gran gestión ha hecho Rafael por Lima, y casi ha definido la presidencia del país. Va a pasar a ser el primer regidor ahora del municipio de Lima, porque el plan suyo es que gane Rubio para que renuncie y lo deje a él como alcalde, ¿no?, sacándole la vuelta a la norma. Eso de por sí a mí no me gusta para nada. Me parece que está mal y me parece una criollada. Yo no soy así, no me gustan esas cosas. Pero era válida su pregunta. Y por último, si sí le acepta, va a pasar a ser primer regidor, teniente alcalde de Bruce, o sea, ¿qué clase de proceder político es ese, no? A mí sinceramente me parece una equivocación, me parece un error. Pero como es muy difícil a veces entender, ¿no?, cada quien con lo suyo, ¿no? Pero volviendo a esto, ¿no?, con la decisión, el máximo tribunal electoral contradijo lo resuelto por el Jurado Electoral Especial Lima Centro, que había declarado improcedente la solicitud de inscripción de López Aliaga, debido a su condición, como sabemos, de senador electo y proclamado, ¿no?, para el periodo parlamentario 2026-2031. Bueno, la defensa de Renovación ha argumentado que si bien López Aliaga había sido proclamado, él había renunciado a asumir esa función.
Por ello, señaló que no se encuentra comprendido con el impedimento previsto en la Ley de Elecciones Municipales. La decisión del Pleno fijaría un criterio sobre el alcance de los impedimentos aplicables a las autoridades electas que antes de asumir funciones busquen participar en otro proceso electoral. Silvia Guevara, invitada habitual de este programa, especialista en derecho electoral, consideró que la defensa de López Aliaga presentó argumentos jurídicos atendibles, especialmente al sostener que las restricciones de los derechos políticos deben estar expresamente previstas en la ley. Sin embargo, consideró que Hurtado no logró responder un punto clave. La cito: hubo argumentos interesantes, pero considero que de todas maneras el jurado tendría que responder justamente lo que no pudo responder el abogado de López Aliaga. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que le corresponden a un senador electo? Consecuencias jurídicas. Bien, son las 7:30. La fiesta del fútbol se debe jugar como los dioses. No esperes más y vívela al máximo por tu selección favorita en Olimpo.bet. Bueno, todo el mundo juega. Apuesta partido a partido mientras cobras como un rayo en cada fase del campeonato. Juega ya y gana como los dioses en Olimpo.bet. Bien, estamos conectados y ya tenemos dos entrevistas esta noche. El expresidente constitucional de la República por sucesión, justamente ya que hablábamos de eso, Manuel Merino de Lama está con nosotros. Presidente, gracias por atendernos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todos los peruanos, especialmente a las enfermeras. El día de hoy es su aniversario. Un saludo para ellas. Gracias. El día de hoy se reunió con la presidenta electa. ¿Cómo la ha notado y si nos puede contar tal vez algo de lo que se abordó? Bueno, en principio creo que el protocolo, particularmente para mi pensar, establece de que ya hemos terminado un proceso electoral más allá de las críticas que habíamos tenido de la primera vuelta, y luego en la segunda vuelta tenemos una presidenta ganadora, y nos corresponde en este caso no solamente ir a felicitar, sino ir a compartir las experiencias del escaso tiempo que estuve en la presidencia de la República, pero a la vez poderlas compartir con ella y también aprovechar para poder hacer algunos comentarios breves sobre la situación que acarrea especialmente en las regiones de donde nosotros venimos, y que creo que va a ser una de las principales motivaciones donde ella tenga que esforzarse en un país que lo encuentra dividido en dos partes, en un país que lamentablemente ha perdido la credibilidad en los políticos, en un país que está desbordado en temas de corrupción, y en un país que creo yo que merecemos tener mejor oportunidad de vida, especialmente los sectores más paupérrimos que tenemos, que es el sector agrario tradicional, el sector agrícola, mejor dicho, y los pescadores, en el caso del norte del país, que vienen sufriendo consecuencias de la delincuencia común, del sicariato, del crimen organizado. Y creo que en términos generales fue una reunión sumamente importante, particularmente para nosotros como expresidente de la República, para ella como presidenta electa, donde además de estos, digamos, conversaciones que sostuvimos, también hicimos algunos comentarios sobre la oportunidad que tuve yo de ser parlamentario conjuntamente con su señora madre, de tener la oportunidad de tener un acercamiento, de haber participado en su matrimonio, la señora Keiko, cuando se casó, ya hace varios años atrás, y que todas esas circunstancias familiares y lógicamente el entorno político que vive el país han sido las principales, digamos, motivaciones de la conversación que hemos tenido con ella en aproximadamente 30 minutos. Pero yo quiero resaltar verdaderamente el gesto de ir a saludarle en su caso puntual. Me parece, creo que Belaúnde estaría, digamos, orgulloso de eso. Es un gesto de amplitud democrática doblemente loable para mí, porque, como lo hemos hablado acá cuando lo he entrevistado, una de las que pidió su renuncia cuando usted asumió temporalmente el cargo de presidente fue Keiko Fujimori. Y usted podría mantener tal vez un resentimiento o una espina contra ella. ¿Ese tema puntual salió en la conversación? En realidad tomamos el tema de los hechos ocurridos en el año 2020, no puntualmente lo que sucedió estrictamente en su proceder como presidente de un partido político, pero sí hablamos del tema relacionado a la posibilidad de que pueda tener traiciones al orden interno, a la fortaleza que debe tener ella en la designación de su ministro de Interior, de su ministro de Defensa. Pero ese tema puntual no salió. No salió.
No Ok, salió. bueno, me parece un gesto de madurez política muy importante. Yo no podría hacer, creo, una cosa así. O sea, que si alguien me Claro, hace a mí yo una creo cosa así, que yo no creo que podría olvidarlo. Yo creo que las cosas del pasado las dejamos en el pasado, pero que deben tomarse en consideración para el presente, para que no vuelva a suceder lo que nos sucedió en esa De acuerdo. oportunidad. Y creo que en ese sentido, la presidenta, por su participación política en el país, que era su cuarta vez, creo que también se suma, digamos, a esa experiencia y que estoy seguro que en este periodo de este quinquenio debe hacerlo de la mejor forma para todos los peruanos. ¿Qué opina usted de que ahora algunos sectores están dando a entender de modo muy elegante que una condición para pacificar el país y evitar la polarización, despolarizar el ambiente político, sería indultar a Pedro Castillo? ¿Qué opina de eso? A ver, yo en principio creo que la opinión que ha tenido la ONU no debe ser considerada porque no es un tema inherente a la decisión que pueda tomar la nueva presidencia de la República. En segundo lugar, creo que ella debe hacer algunas evaluaciones, fundamentalmente en el tema de la pacificación del país, es en ver de qué manera reduce la corrupción, porque creo que hay que buscar reducir la corrupción para poder bajar el crimen organizado y el sicariato. Y esto no va a ser un tema, digamos, que específicamente se enmarque en que indultar al presidente Castillo para que el tema pacifique el país. El país está dividido por las propias circunstancias de la falta de cumplimiento de varios de los gobernantes que lamentablemente han priorizado cosas secundarias y no las cosas primarias que se tienen que tomar. Y creo que esa tarea es la que tiene que tomar la presidenta. Y en el camino ver las circunstancias reales de lo que está sucediendo con los expresidentes que están presos, en el ámbito, digamos, de los indultos, que creo que es un tema que no deberíamos relacionarlo en lo absoluto para el tema de la pacificación del país. Exactamente, esa es mi postura. Pero hay gente que ahora sí dice esto y reclama piedad cuando no la tuvo en su tiempo. El otro caso es Toledo. No sé cómo percibe usted esa situación. Bueno, Toledo es un expresidente que lamentablemente ha sido sentenciado. La responsabilidad del ser humano, del político, la tiene que asumir y lógicamente la evaluación que se tenga que tener con él es el tema de su salud, que también tendrá que tomar en su momento la presidenta, pero yo creo que no podemos llevarla condicionada a que tenga que ella tomar una decisión de indultar a todos los expresidentes, cuando si es que ellos han cometido errores, que son errores gravísimos en actos de corrupción, definitivamente el que comete la corrupción tiene que pagar la corrupción. Pero será ella la que toma la determinación final en el caso de indultos. Después de haber sostenido esta reunión con Keiko Fujimori de más o menos 30 minutos, como nos cuenta, ¿qué impresión le queda? Es decir, ¿espera estos 5 años con expectativa? ¿Tiene ilusión? ¿Cómo se siente? Lo que yo he comentado con la presidenta, y lo vuelvo a ratificar, que no se trata de que la presidenta haga una repartija, que se deje condicionar de los partidos políticos que se acercan a ella a felicitarla, o que vayan bajo la manga con recomendaciones para querer imponer algunas personalidades, que tiene que enmarcarlo fundamentalmente en la posición política, en la determinación política. Yo pienso, y le vuelvo a repetir, que si ella empieza digamos, a poner ministros de tendencia caviar, creo que va a ser un fracaso su gobierno. Ella tiene que tomar una determinación, tiene que tener una posición y fundamentalmente pensar en los millones de peruanos que albergamos tener una mejor condición de vida, que albergamos tener un tema en salud mucho más preparado, con mejores respuestas, que tengamos que poderle exigir a los nuevos gobernantes, especialmente de los gobiernos regionales, dado que la propia Fuerza Popular no tiene muchos candidatos participando en esta contienda electoral, pero que debemos de pensar especialmente en las necesidades básicas que tenemos todos los peruanos, que seamos atendidos de manera responsable y poniendo un paralelo al tema de la corrupción y lógicamente al tema del Ministerio Público, al tema del Poder Judicial, donde también lamentablemente ha estado infectado, que si bien es cierto, debo felicitar la conducta que tiene la Junta Nacional de Justicia en esta última, digamos, responsabilidad que tiene, pero creo que eso no va a ser suficiente. Se tiene que tomar algunas decisiones gubernamentales que realmente vayan en el verdadero tema de atención a los sectores más necesitados y de recuperación en el tema de los conflictos para pacificar el país, pero atendiendo las necesidades básicas que tenemos todos los peruanos. Ese tema yo creo que lo tiene muy claro ella. Y espero que vaya a ser algo que usted
iba a ser, y que considero que ese es el trasfondo de por qué le pusieron la puntería, que es quitarle la pauta estatal a los medios de comunicación, cerrar ese caño. Yo espero que lo haga, presidente. Siempre es un gusto tenerlo aquí y lo esperemos pronto, y también decirle que disfruté mucho su libro y le agradezco la dedicatoria. Gracias, Diego. Nuevamente un abrazo, te felicito por tu programa y nuevamente me uno a los comentarios y a las críticas que le has hecho al candidato presidencial, al señor más conocido como Porky, porque creo yo que es una mala enseñanza de postular a un cargo, salir electo en el cargo, renunciar al cargo para querer postular a otro y que voy en la misma dirección, que no creo que él quiera ser de ninguna manera regidor de cualquier otro candidato que gane las elecciones, que está entre varios, entre ellos Alberto Tejada y mi partido político de Acción Popular. Así es, y ya lo entrevistaré acá porque Acción Popular va a participar, tiene inscripción válida para este proceso. Muy amable por atendernos. Muchas gracias, Diego. Un abrazo y siempre adelante. Gracias. 7:40. Expresidente de la República, Manuel Merino, estaba con nosotros y me gusta hablar con el expresidente porque tiene una visión no dogmática de las cosas. Hay gente en Acción Popular que sí es bastante más dogmática, hay que decirlo. Pero eso sucede en todos los partidos, ¿no? Sucede en el APRA también. Hay gente que... Entonces no es su aproximación a la política, no es ideológica ni dogmática, y por eso puede ir a hablar tranquilamente con Keiko Fujimori y seguramente intercambiar opiniones de políticas públicas y otras cosas. 7:40, en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos, estimados amigos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. Si tú quieres ser parte de este cambio, estás invitado a escribir a incorporaciones@conademi.pe y a compliance@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Viene Rosario Fernández Figueroa, expresidente del Consejo de Ministros en la época del presidente Alan García, está con nosotros. Es importante, habida cuenta de que está relativamente confirmada la incorporación como premier de Lucho Galarreta. A mí me parece una fabulosa designación por parte de Keiko Fujimori y más que sustentable que alguien que ha estado en ese rol pueda compartir un poco de sus experiencias y de cómo se vive ese rol. Tienen la encuesta ahí, sigan votando. Están hasta ahorita 657 votos en vivo. Sigan votando, le daremos la encuesta y los resultados al final. Que aparte de lo que se está diciendo, como comentaba, la solicitud de indulto de Castillo, también está la solicitud de gracia común de Alejandro Toledo. Está al alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo. Hay cosas muy polémicas que están pasando en este país y yo creo que no habría que si bien hay que atender y rebatir contundentemente los temas políticos, creo que no hay que perder la brújula y encargarse de las políticas públicas que verdaderamente la gente está esperando para resolver los inmensos problemas de nuestro país. Y a las 7:42, ahora sí quiero darle la bienvenida justamente a la ex primera ministra Rosario Fernández. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Diego. Encantada de estar en su programa y un gran gusto haber recibido esta invitación. Doctora, usted fue parte de la reunión con la presidenta electa. ¿Qué impresiones le dejó? ¿Cómo la ve? Mire, a mí me dio una muy buena impresión. Hay que tener en cuenta que la visita que nosotros hicimos era en realidad la primera reunión política que ella tenía. De acuerdo. Luego de ser electa, ¿no? Fue obviamente una visita protocolar, de cortesía política y personal, porque evidentemente todas las personas que concurrimos la hemos conocido en otro momento. Cuando hemos sido gobierno, ella ha estado presente como parte del Congreso y en consecuencia han habido muchas oportunidades en que la hemos visto actuar y ella nos ha visto actuar a nosotros, ¿no? En el 2006-2011, cuando ella estaba en el Congreso, alternaron para cosas. Sí, han habido, digamos, momentos para todos los presentes, ¿no? Estábamos en ese momento en la visita 3 ex primeros ministros, el doctor del Castillo, José Antonio Chang, yo, luego estaban los secretarios,
la secretaria general del Partido Aprista, el secretario de Política, el doctor Mulder, y también Omar Quesada, y por supuesto Aurelio Pastor, Sí. Mi exministro también. ¿De quién fue la idea? O sea, ¿y quién propuso esa reunión? Yo creo que las personas que hemos tenido estos encargos siempre nos quedamos con el tema, con el bichito del servicio público, ¿no? Y el interés por la vida política. Así que salió de un conjunto de voluntades para realizar esto como un acto protocolar, repito, y como un acto importante también de visita política. Hay algunos sectores que están diciendo, entre ellos Jorge Nieto, y lo hemos pasado en el editorial, que una suerte de precondición para despolarizar el ambiente político del país es otorgarle un indulto a Pedro Castillo. ¿Usted cómo percibe eso? Mire, yo he sido 2 veces ministra de Justicia. En consecuencia, tengo conocimiento de lo que en general son las gracias presidenciales, los indultos humanitarios. Son instituciones muy nobles que no pueden estar siendo utilizadas de manera política sin un propósito sincero de corresponder al motivo, ¿no? El indulto humanitario se le concede a quien efectivamente está en condiciones humanitariamente exigentes o deplorables, de tal manera que hay que salvar esa condición humana. La gracia tiene otro sentido totalmente diferente. Ahora, yo no sé en este momento en cuál de los procedimientos está el expresidente Castillo, porque tengo entendido que al principio pidió un indulto humanitario y ahora creo que ha pedido una gracia presidencial. Ahora, no sé en cuál de los casos esté, ¿no? Pero si respeta el actual ministro, que está siendo por un sector amenazado, ¿no? Con que debería renunciar si no se le otorga, en un proceso que mediante la Comisión de Gracias Presidenciales se ha denegado prácticamente 6 veces, ¿se va a respetar los procesos? Porque yo no le veo mucha intención de respetar los procesos a Balcázar. Mire, afortunadamente para todos, si bien es cierto la Constitución reserva esto como una facultad presidencial, también la Constitución exige que todo acto presidencial tenga que ser refrendado por el ministro del sector correspondiente. El doctor Luis Jiménez Borra, a quien yo conozco, es un profesional de mucha calidad y un hombre serio, ¿no? Que yo creo que él está a cargo de la cartera de justicia, en la cual está instalada la Comisión de Gracias Presidenciales, y seguramente ha formado una comisión de calidad que está haciendo bien su trabajo. El presidente Balcázar lo que tiene que hacer definitivamente es confiar en esa posición, en esa opinión de la comisión, ¿no? Porque si bien es una facultad que la Constitución le otorga al presidente de la República, no se puede decir porque quiero lo hago, ¿no? Tiene que haber algún tipo de... Mire, ya tenemos 2 antecedentes establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la materia, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que no hay aspecto de la vida ciudadana que escape al control constitucional. Y lo hizo en el caso de Cruciat, como lo hizo también en el indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al ingeniero Fujimori. Sí. Entonces, ya hay un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre esa materia. En el caso del indulto de PPK a Fujimori era claramente un tema humanitario, había un sustento médico. Así es. Y así lo dictaminó el TC. Sí. Ok. Ahora, la postura de Balcázar parece haber sido azucarada en alguna medida por este informe del grupo de trabajo de la ONU, ¿no? No sé qué opina de ese informe. Bueno, yo entiendo por lo que me he informado que eso es, como su nombre lo dice, un grupo de trabajo. Algunas personas, algunas gentes interesadas en desarrollar algo porque alguien se los pide, pero no es un elemento de carácter vinculante respecto de la República Peruana, ¿no? Tenemos que respetar los procedimientos internos, las competencias jurisdiccionales y ejecutivas internas, y tenemos que respetar las decisiones de las autoridades en ejercicio de su función. En el caso del expresidente Toledo, ¿por qué solicita él gracia común y no indulto humanitario? ¿Por la ley de pasados los 80 años? En realidad no lo sé, porque no conozco el procedimiento que él ha iniciado, ¿no? Pero sé también que él continúa sus procesos en trámite. No sé si ha pedido un indulto humanitario, porque no sé si la prensa a veces lo transmite un poco confuso. El pedido es de gracia, ¿no?, común. Ya, de gracia común, ese es un trámite totalmente diferente, que al parecer no tendría que ver con la condición humanitaria. Y bueno, igualmente sigue siendo una facultad
del presidente de la República otorgada por Constitución, pero que no tiene ningún valor si el ministro de turno no lo refrenda. Ahora, si el ministro de turno nos está dando muchas señales de que él no cree que esto vaya a progresar, da la impresión, ¿no? Si quiere concederlo el presidente, tendría que retirar abruptamente al ministro de Justicia, faltando apenas 12 días para el cambio de gobierno. Sería absolutamente arbitrario, ¿no? Escandaloso, ¿no? Escandaloso, y por no decir arbitrario, o sea, un ejercicio del poder innecesario, ¿no? Entonces, la postura de Castillo me queda claro. Lo de Toledo. Lo de Toledo, si él pide la gracia común, está dentro de las facultades igualmente. Ahora, yo no sé qué análisis hace la Comisión de Gracias Presidenciales en ese caso, ¿no? Pudiera ser que la edad esté considerándose como un elemento, pudiera ser también que la edad aunada a una salud no del carácter de un indulto humanitario, pero sí sumamente deteriorada, podría estar también colaborando a ese pedido. Sí. Pero yo no veo que en este momento, no advierto, por lo menos en el Ministerio de Justicia, una posición muy clara sobre eso. En algo sí tiene razón Toledo, que en observancia de la recientemente aprobada ley, la 32.800 algo, si no me equivoco, por su grupo etario sí debería variarse a prisión domiciliaria. Sí. Pero no se le está aplicando la ley por algún motivo. Sí, Okay. es probable que eso sea un elemento que podría más bien pesar en una decisión de ese tipo, ¿no? Sí. Pensión vitalicia a Balcázar, la ha solicitado, como habrá visto hoy, y hay mucha gente que está diciendo que esto ya es una tomadura de pelo, ¿no? Porque abre una puerta, sobre todo en un país tan frágil como el Perú. ¿Qué se debería hacer en ese caso, cree usted? Mire, yo creo que nosotros los peruanos, cuando se termine de escribir la historia de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que este país tuvo un hipo republicano. Ese hipo nació desde el momento en que cayó el presidente Kuczynski y todo vino para abajo. Eso para mí es un hipo. Por lo tanto, eso es una situación absolutamente atípica, que no nos debería llevar a colegir inmediatamente que se aplican todas las instituciones. La institución de la Presidencia de la República es una institución muy importante, fuerte. Nosotros tenemos una figura presidencial que siempre ha sido muy importante para nosotros, y las consecuencias de haber sido presidente de la República, como aquella de tener una pensión vitalicia, pues deben responder, ¿no es cierto?, no a una situación de hipo, sino a una situación de permanencia. O sea, haber obtenido el triunfo por voto popular y completado el mandato, ¿no? Exactamente. Todas las características que la Constitución y la ley exigen para ser presidente. No un presidente por casualidad, ¿no? Sino un presidente por causalidad. Así es. Que es algo muy diferente, ¿no? A causa del voto popular. En el año 2022 este Congreso, la Comisión de Constitución, solicitó una opinión consultiva, y esa opinión consultiva dice lo que le acabo de decir, que no son pasibles de recibirla vicepresidentes que asumen, ni congresistas que por sucesión llegan al cargo. Exacto. ¿Sí? Entonces así debería ser. Entonces, lo más probable es que no la reciba. Yo creo que legalmente, por esa razón, no debería corresponderle. Ahora que nos hemos remontado al periodo del presidente García, 2006-2011, yo recuerdo que incluso él manifestó en algunas ocasiones que con Humala comenzó a cambiar algo. Lo menciono porque me ha dejado pensando con lo de Kuczynski en el año 2016 y la historia es importante. No he querido retroceder tanto. Sí. Y él dijo que se comenzó con una manera de hablar, con un lenguaje distinto, comenzó Humala. Y muchos de los males políticos que vivimos ahora, en mi opinión, comenzaron en ese quinquenio. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que en un análisis integral que tendría que comprender ese periodo, yo también me sumaría a una posición como esa. ¿Por qué? Porque efectivamente hubieron muchos elementos que aparecieron en el gobierno del señor Humala que no le daban fortaleza, sino más bien un deterioro a la figura presidencial, ¿no? Todos sabemos la presencia de la señora Nadine, que esto dio lugar a que en un momento el presidente García acuñara la frase de reelección conyugal, ¿no? Luego hemos visto que lamentablemente también ese periodo ha estado teñido de muchísima problemática en cuanto a la selección de los ministros, etcétera. Entonces, me parece que sí empezó a haber penosamente
como un pequeño descenso, ¿no? En el nivel político, una cosita muy insignificante que quizás no se percibía como una cosa muy gruesa, pero que aparecía, ¿no? O sea, en la calidad de quien ocupaba el cargo de presidente o en general los altos cargos. Yo le diría que empezó porque en realidad el presidente Humala, que llegó por voto popular, nadie lo va a negar, ¿no? Y legítimamente ganó las elecciones. Sin embargo, yo tengo la impresión de que no cuajó en la figura presidencial como hubiéramos esperado y como estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Me da un poco de pena decirlo, pero el presidente García, que ya no está con nosotros, era un señor presidente de la República que con su personalidad, su gesto y sus actos correspondía altísimamente a la figura presidencial. Aparte, tenía, digamos, la formación era un político intelectual y... Era un político nato y neto. Sí, absolutamente. Aparte entendía todas las cuestiones del Estado, de la política, el Congreso, bueno, todo además, es importante, ¿no? Además, no solamente entendía y comprendía, sino también que era capaz de rectificar, ¿no? Fíjense, si comparamos el primer con el segundo gobierno, obviamente el segundo gobierno era una clara expresión de que él decía, antes me equivoqué, hoy día lo hago bien. Claro, efectivamente. Ahora, es más que probable que Lucho Galarreta sea el próximo premier. ¿Esa decisión a usted qué le parece? Excelente. A Lucho Galarreta lo conozco hace muchísimos años. Es no solamente una excelente persona, sino es un político bien formado y bien cuajado. Él viene desde las canteras municipales, ¿no? Y ha sabido perfectamente rendir sus frutos a lo largo de la carrera que empezó, desde la municipalidad, luego el Congreso. Entonces, yo creo que naturalmente le ha llegado bien el cargo, claro que sí. En el papel conocemos todos los que seguimos y reportamos las funciones de un premier, ¿no? Articular, ser un primer escudo del presidente, convocar. Lo que no se ve cuando uno ocupa ese cargo, ¿cuál es el principal reto? A PCM yo siempre decía que era un arbolito de Navidad, porque tenía muchísimos adornitos, ¿no? En el sentido de que tenía pues una cantidad de competencias muy grande, además de tener que ser el articulador del gabinete y evidentemente la bisagra o el vínculo directo con el presidente de la República, ¿no? Entonces, es un cargo muy importante en el que hay que hacer gala de una buena muñeca política, no solamente con la relación, porque mucha gente piensa la relación con el Congreso, no, la relación interna con los ministros y el presidente. Esa es una relación que tiene que ser permanentemente afinada, porque cada ministro puede tener una propuesta y un pensamiento, no digo distinto, pero propio para cada cosa, y hay que llevar esto siempre a un único planteamiento que tenga por meta una sola cosa, el bien común. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros es la persona que mejor puede guiar para que las políticas de Estado a nivel ejecutivo se cumplan en función de obtener el bien común de las mayorías. ¿Va a tener capacidad de convocatoria? Lucho Galarreta, yo creo que sí, muchísima. Es un hombre muy bien formado políticamente. Y de las posturas que sostienen que hay que tender puentes y que debería convocar Keiko de varios sectores porque el país está dividido, ¿qué opina? Mire, yo creo que la presidenta electa es una persona a la cual le ha quedado muy claro que le ha sido muy difícil ganar las elecciones, ¿no? Ella además tiene el mérito de haber sido resiliente, persistente, ¿no? Ha trabajado duro durante 15 años aproximadamente para llegar a lo que llegó. La veo convencida de esa dificultad con la que ha llegado, pero la he visto también con mucha voluntad de tender puentes, ¿no? Ahora, los puentes no necesariamente se tienden porque uno ponga un ministro de tal partido y otro de tal partido y otro de tal partido, no. Esas son cosas menores, ¿no? Esas son cosas casi muy locales, ¿no? Más bien los puentes se tienden en las grandes políticas de Estado y los pensamientos que hay alrededor de buscar un país que tenga un alto grado de inversión, una buena justicia, una buena salud, una buena educación
y se venza finalmente al sicariato y la inseguridad ciudadana Sí. y a la pobreza extrema. Y eso fue exactamente lo que dije con otras palabras al comienzo de mi Ah, qué editorial. bueno. No se trata de ministros, se trata de gestos con la gente. La gente Exactamente, vea el exactamente. contrato con la gente. Así es. Cosas que tiene a favor y cosas que tiene en contra, en su estimación, Keiko Fujimori. Yo creo que a favor tiene el hecho de ser una persona que ha demostrado tener una voluntad férrea de conseguir objetivos, ¿no? Creo además que tiene a su equipo, a su partido y a su equipo político bien organizado y bien afiatado, me he dado cuenta de eso, ¿no? Todos están trabajando de manera conjunta y solidarios entre ellos, ¿no? Tiene además el hecho de que ha demostrado que ha conseguido un voto importante también en zonas de la periferia de la ciudad, donde están las necesidades mayores de mayor pobreza, de inseguridad ciudadana, etcétera. Todo eso lo tiene como fortaleza. Como dificultades, yo creo que tiene por lo menos la primera y más seria, es el tema de la inseguridad ciudadana. Porque el país entero está esperando una presidenta nueva que le resuelva el tema de seguridad. Yo sé que esa frase es muy poco justa con una persona que recién empieza, pero esa es la ansiedad de la población. Hoy día la población ha votado porque ya no quiere ver más muertos, gente quemada, gente asesinada, o objeto de extorsiones y sicariatos. No quiere eso, por eso quieren una presidenta. O sea, su resiliencia por un lado, Sí. fortaleza, Muy grande. y la ausencia de paz social, delincuencia, crimen transnacional, todo eso. No va a tener luna de miel. No, pero yo creo que como ella ha percibido esto, me parece que tiene una ventaja, que ese tema de la inseguridad es un mal igual para todos. Es un mal igual para todos. Es una de las pocas cosas que podemos decir nos une. Hoy día, ¿cuál es el mal que nos une a los peruanos? La inseguridad ciudadana. No hay otra cosa que nos una a ese nivel y con ese volumen. Entonces, al ser así, ella va a tener un público mucho más receptivo a las medidas que dé. Ahora, tiene que tomar medidas probablemente muy duras, ¿no? Que creo yo las tiene que tomar, pero que van a ser absolutamente necesarias, ¿no? Para lo cual va a solicitar delegación de facultades, ya lo anunció. Eso tiene que hacerlo. Después del presidente García, mencionaba su calidad de estadista y, Sí, y sí, cómo claro. entendía todo y se había formado. Y yo creo que Keiko Fujimori es la siguiente que vamos a tener, que se haya preparado mucho tiempo para ese cargo y que al menos parece intentar querer pensar como un estadista. ¿Usted lo percibe así? Yo creo que ella efectivamente la he visto como la única candidata, voy a usar una frase que se usaba antes, pensando fuera de la caja, ¿no? O sea, no atada solamente por los corsés tradicionales del pensamiento político, sino mucho más abierta, ¿no? Y esa apertura que ella tiene, ella misma respecto al exterior, la va a nutrir. Y ella además creo que se da cuenta muy claramente que en la región hay mucha expectativa respecto de ella. Porque el Perú, todos sabemos, es un país con una ubicación neurálgica en la región. Entonces, ella es la presidenta de ese país. En consecuencia, hay muchísima expectativa en la región respecto de lo que ella haga como presidenta. Cuando fueron a visitarla con los compañeros apristas, me imagino que hablaron por turnos porque eran varios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted qué le dijo, se acuerda? Claro que me acuerdo muy bien. Primero, como corresponde, la felicité. Le dije que en realidad rendía honor a su resiliencia, a su perseverancia. Le dije que tenía que ser mujer para hacer eso, precisamente, mujer y madre, porque solamente las mujeres que somos madres sabemos el costo que tiene dedicarse a la política, ¿no? No digo que a los hombres no les cueste, pero creo que un poquito menos, me parece un poquito menos. En segundo lugar, le di algunas ideas, cada uno lo hizo. Yo me referí puntualmente a temas como el hecho de tener que tender puentes y colaborar con la Administración de Justicia, que es una situación muy delicada en el país, donde hay una carga procesal
muy antigua, muy grande, que no se resuelve. Hay que dar apoyo a eso, hay que interconectarse con el sistema judicial para apoyarlo, para ayudarlo, ¿no? Hay otras alternativas, como por ejemplo el arbitraje, que también hay que apoyarlo. Le dije además que había que tener desde el Estado una visión económica del derecho. Y me preguntó a qué se refiere con eso. Y le dije, Presidenta, el Estado peruano es conocido y reconocido por ser mal pagador de las deudas sentenciadas. Hay que cambiar esa imagen. Y hay fórmulas. Y le di, según mi propuesta, 2 o 3 fórmulas para ese efecto, ¿no? Entonces, creo ella lo tomó muy bien, es muy aplicada, todo apunta. Esa era mi siguiente pregunta, si Todo tenía su apunta. cuaderno. Sí, tenía su cuaderno, en eso, digamos, yo también siempre cargo mi cuaderno, ¿no? Y le dije además, Presidenta, hay un aspecto social que no se está mirando como raíz de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Se necesita un acercamiento a las poblaciones más necesitadas con centros de reeducación para los muchachos, para los jóvenes, acercamiento con las familias, para darles apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo moral, que pueda significar ir cambiando esa raíz de a poquitos. Porque arriba, ¿qué cosa hay? La captura y el castigo, pero abajo eso va a seguir creciendo, si es que no atendemos lo que está abajo, ¿no? Así es, hay que ir a la raíz, ¿no? Exactamente, hay que ir a la raíz. Es probable que sea Juliana Loza la siguiente ministra de Justicia. ¿Cree que ella podría resolver los grandes problemas del sector? Bueno, me imagino que la presidenta la conoce lo suficiente porque ha sido su abogada defensora, ¿no? La cartera de justicia es una cartera chiquita, en realidad, ¿no? Pero es una cartera muy delicada y muy fina, porque tiene a su cargo el ministro de Justicia, entre otras cosas, ser el asesor legal del presidente o de la presidenta. En consecuencia, lo que opine o diga tiene trascendencia más allá de su sector mismo, porque el ministro de Justicia puede opinar para efectos de cada Consejo de Ministros. En el despacho puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa propuesta del ministro de Energía, ni con el de Salud, ni con el de Economía. Puede pasar. ¿Por qué razones legales? Por esta, y ya, se acabó. Y hasta que eso no se resuelva, no sale la norma, ¿no? Bien interesante eso. Sí. Y eso, digamos... Es el poder de la justicia. Es el poder de la justicia e influye un poco el rumbo de las decisiones del gabinete. Claro, porque si uno tiene el deber de asesorar al presidente, es de asesorarlo bien, o a la presidenta. Entonces tiene que alcanzarle, ¿no?, aquellas observaciones que hacen que de suyo se caiga cualquier proyecto. O al revés, ayudar a fortalecerlo. Pero usted a nivel personal se encuentra esperanzada, es decir, ¿tiene expectativa de lo que puede hacer este gobierno? Mire, yo creo que como el resto del resto de la mayoría de los peruanos, hoy en día tenemos una gran expectativa y queremos que llegue el 28 de julio. Es como cuando a uno le ofrecen que va a tener una casa nueva, ¿no? Una bicicleta, no sé, cualquier cosa que a uno lo aliente a tener mejores condiciones, ¿no? Sí. Hay mucha expectativa porque creo que, como además todo el periodo de hipo que le dije, que lo denominé así, solamente ha sido caída. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es levantarse, ¿no? Sí. Porque eso influye mucho en el ánimo de los peruanos. Darles a los peruanos la seguridad de que su presidenta está trabajando, no está jugando, ni viajando, ni descansando, ni bailando, está trabajando. Y trabajar significa en este caso atender todo lo que el país tiene. O sea, esa es una chamba muy dura. Yo creo que hay mucha gente que se siente así, que tiene, después de mucho tiempo, al margen de los pros y de los antis, que yo creo que es una oportunidad para erradicar del país también, yo creo que hay mucha gente que después de muchos años siente algún tipo de esperanza verdadera. Gente de toda edad, ¿eh? Así es. Yo he hablado con gente muy joven, con gente, digamos, los treintones, cuarentones, ¿no? Que en su mayoría no votaron la primera vez por ella, ¿no? Pero que hoy en día tienen una gran expectativa en el crecimiento del país, y la gente mayor también, que ese es otro aspecto interesante. También se lo mencioné a la presidenta, hay que buscar
desarrollar políticas de Estado que atiendan a las personas de la tercera edad. Absolutamente. Que eso está muy, muy, muy descuidado. No solamente eso, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales. Con necesidades eso especiales. Eso lo tiene que incorporar y repotenciar, porque hay leyes que no se han promulgado, que se aprobaron y nunca se promulgaron. Así es. Doctora, muchas gracias por venir. A usted, Diego, muy amable por la convocatoria. Estoy muy contenta de estar con usted y agradecida por la entrevista. Sí, espero vernos pronto. Estaremos haciendo el seguimiento a todo lo que se ha planteado en la campaña y desde luego que mientras sea en beneficio de los peruanos, daremos a conocer lo bueno y fiscalizaremos. Y arriba Perú, feliz 28 para todos. Así es, muchas gracias. Hasta luego. 8:09, seguimos. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo, botellas, cajas o bidones, ideales para oficinas, restaurantes y todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de forma rápida, el número es 998-197-138. Escríbeles por WhatsApp. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Quiero referirme a la encuesta. Tenemos casi 1000 votos ya. Y ahorita voy a abrir mi chat. Si la podemos poner ahí, o la voy leyendo, porque realmente habíamos terminado ya con la información del espacio editorial. Tengo 971 votos y la encuesta era muy clara y muy cortita, ¿no? Debería recibir pensión vitalicia José María Balcázar por haber sido presidente interino. 3% opinan que sí. 97% opinan que no. Yo creo que esa es una muestra muy representativa del país, en realidad, ¿no? Cuando la gente se tiene que sacar el ancho verdaderamente para pagar sus cuentas, para sacar adelante sus familias, para cubrir sus necesidades y todo. Es una persona que de manera, si digo inesperada, me quedo corto. O sea, impensada, se encontró con la presidencia y tiene, marzo, abril, mayo, junio, julio y algo, o sea, 5 meses ya, 5 meses y medio. Exagerando, ¿no? ¿Merece una pensión vitalicia? ¿Que nosotros le pedimos una pensión vitalicia? O sea, realmente, ¿no? Hay que reevaluar las prioridades del gasto público y el dinero de nosotros que nosotros tributamos no es para cosas de ese tipo, ¿no? Voy a abrir mi chat, gracias a todos por haber votado y quiero saludar a Gerardo Millones y David Enríquez que están ahí. Y dice, este año se inaugura el subte Diego, dice David Enríquez, Anatolmos, de ninguna manera, si además dijo que el trabajo ha sido facilísimo, qué fresco. Efectivamente. Mila Guamán dice, Balcázar se vengará de todos los peruanos y le dará el indulto a Castillo. A mí no me sorprendería, te lo digo. Tampoco me sorprendería que, como hemos hablado con la doctora Rosario Fernández, efectivamente le solicite la renuncia al ministro Borra, convoque a otro que ya esté conversado previamente que quiere indultarlo, lo ponga ahí una semana y le dé 2 días antes de salir no me sorprende, nada me sorprende esta gente. Bienvenido Diego Aren, te damos la bienvenida a Por un Mundo Menos Progre. Y dice Anatolmo, ese no es necesariamente su plan, Diego. En todo caso no lo sabemos, no sé de qué estamos hablando ahí. Diego Aren dice, hola Tocayo, saludos desde Praga, estoy con Solo Fonseca celebrando el triunfo de España, un fuerte abrazo y saludos a la familia Diego Arellano. Un saludo para ti también. Javier Kawahigashi dice, buenas noches Diego, mañana la proclamación de Keiko aquí en Montreal, preparando festejo de fiestas patrias y la comida peruana se viste de gala con realizar el evento de los 50 mejores restaurantes. Mañana no es la proclamación ya fue. Mañana es la entrega de credenciales a la presidenta y vicepresidentes, que es un evento en realidad bastante más, yo diría, porque como van a recibir sus credenciales, más emotivo que el anterior, que fue la lectura de la proclamación por parte de Burneo, en este caso flanqueado del Pleno, ¿no? O sea que enhorabuena. Yo suscribo lo que ha dicho, fíjense ustedes,
No solo la doctora Fernández, Manuel Merino, expresidente por sucesión constitucional de la República, y muchos otros que están participando en este programa, y que no es coincidencia, creo yo, que se respire un aire de esperanza. No es nada de coincidencia. Yo creo que sabemos que se abre una puerta de oportunidad, se abre una esperanza después de mucho tiempo, muchísimos años, que yo no siento esto. Claramente en el 2021 no solo no lo sentí, sino sentí que nos íbamos al tacho. Y nos estábamos yendo al tacho antes de que dé el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022, el golpista. Previo a eso, ideología y corrupción, Sagasti, Vizcarra, no se diga. Se abre una ventana y una puerta de oportunidad en donde yo quiero sentir que se está haciendo cosas, se está trabajando verdaderamente para resolver los problemas del país y que la gente lo vea, porque necesitamos recuperar el optimismo en el Perú. Y la mejor demostración de tender puentes, etcétera, como se dice, la ancha base y convocantes y todo, es yendo a todas las regiones del Perú y atendiendo las necesidades de la gente. Esa es la mejor manera de tender puentes. No que yo te pongo un ministro acá y tú me das el viceministerio de allá y de salud méteme allá a mi compadre. No. O sea, esa es precisamente la manera de hacer política que tiene que quedar erradicada. Queremos tender puentes, queremos superar la polaridad, la polarización que está en el país, gestión pública eficiente con narrativas que acompañen, gestión pública acertada con narrativas que acompañen, porque ya no dominan las comunicaciones, la caviarada, el progresismo y los afines de corazoncito marxista también, ya no dominan la prensa. Políticas públicas, gestión eficientes y narrativas que acompañen. Desde este programa yo me comprometo a esto, desde luego. No prescindiré en la fiscalización que corresponde, pero sí celebraré y apoyaré todo aquello que sea un paso en la dirección de resolver problemas y generar calidad de vida para la gente. Mejorar. Nos podemos ir para arriba desde este 28 de julio. Dale like a este video si te gustó lo que hemos transmitido y suscríbete al canal. Hasta mañana. Antes, una bienvenida a la membresía por un mundo menos progre para Pamela Palma. Muchísimas gracias. Dice, ojo, de aquí salto a verla a Camilas. Será genial verla. Sí, esta noche se estrena el podcast Maternando en Tribu, o Maternar en Tribu, por el canal de Camila Craig. Vayan a verla. Y Javier dice, estimado Diego, ya respiramos aire fresco. Totalmente fresco y renovado. Tenemos derecho a tener esperanza y a sentirnos optimistas respecto a nuestra propia tierra nuevamente. Permiso, hasta mañana. Yo soy de una derecha mucho más claramente definida. Es que siento que la derecha ya le agarró el truco al tema electoral. Ha perdido la izquierda radical, pero también ha perdido el caviarismo. Eso no se debe permitir. Y para eso necesitamos un comandante en jefe de la policía y de las Fuerzas Armadas que se ponga los pantalones.